Al principio el hermano comentaba acerca de que siempre cuando se acerca el fin de año, y bueno, ahora que es el último día de este año, siempre todos, muchos, siempre recordamos cuántas cosas hicimos, cuántas cosas logramos, ¿verdad? Siempre también nos viene a la mente cuántas cosas no hicimos y cuántas cosas no logramos. Pero también a mí, ¿saben, hermanos? Me ha venido a la mente de cuántas cosas puedo agradecerle a Dios, cuántas cosas sucedieron en este año, cuántas cosas experimenté en este año para darle las gracias a Dios. Y hermanos, creo que son muchas, son muchas. Y bien, pues ahora parte de este mensaje, prácticamente este mensaje, me gustaría hablar acerca del agradecimiento a Dios, acerca de las cosas que le podemos agradecer a Dios. Y para ello, hermanos, me quiero basar en una porción de la Escritura, en una porción que viene en el Evangelio de Juan, y me gustaría también, hermanos, poder hacer una oración a Dios. Bendito Dios, queremos darte gracias por este momento. Señor, quiero pedirte que nos bendigas. Padre, que bendigas esta lectura, Señor, este estudio, esta reflexión, y que sea tu Espíritu Santo entre nosotros, con nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a leer el capítulo 9. Si usted trae Biblia, le invito a que lo lea en conjunto conmigo. En esta ocasión voy a leer todo el capítulo 9, todo el pasaje. Tal vez se torne un poquito largo, pero es importante, me es muy importante que lo escuchemos, que lo vayamos leyendo, y entonces, después de esto, voy a tomar algunos versículos, algunas porciones, y las vamos a ir reflexionando. Bien, comencemos. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que habían recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya lo os dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo el pecado y nos enseñas a nosotros? Y lo expulsaron. En el verso 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decir vemos, vuestro pecado permanece. Bien, hermanos, es una historia que me agrada mucho, es un relato del cual yo he aprendido mucho, y lo que ahora quiero compartir con ustedes es: vamos a extraer ahora en algunas porciones algunas verdades y algunos detalles de los cuales vamos a poder decir: gracias Dios, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por aquello. Así que, hermanos, veamos el verso número 1 y leámoslo. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermanos, cuando yo leo este versículo, ¿saben? Pienso en algo. Jesús se detuvo para hacer misericordia, y como ya vimos en el relato y como ya lo escuchamos, hermanos, ¿saben?
Cristo hizo un gran bien. Cristo no solo le hizo un gran bien a una persona, sino también le hizo un gran bien a una comunidad. ¿Qué es lo que más se refleja aquí? Que Cristo se paró porque tuvo compasión, hermanos. Y el decir que Cristo tuvo compasión para un hombre y también para una comunidad, hermanos, entonces me lleva a pensar que yo puedo darles gracias a Dios porque en este año Dios también ha tenido compasión de mí, y también usted, hermano, puede decir, Dios ha tenido compasión de mí. Así que, ¿qué podemos agradecerle a Dios hoy en este día? ¿Qué podemos agradecerle a Dios en nuestros días por este año que ha pasado? Lo podemos ver en este versículo, que Él tuvo compasión y misericordia de nosotros, de esta iglesia, de este pueblo, de esta sociedad, de entre nosotros, nuestras familias y de nuestros hogares. Por eso, cuando dice aquí el versículo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, Él se detuvo a ver ese hombre, como Jesús se ha detenido por mí, para verme a mí y para atender mis necesidades, y también como se ha detenido para verlo a usted. También en este versículo nos enseña que Jesús no perdió ninguna ocasión para hacer el bien. Yo quiero imaginarme, hermanos, que Jesús iba caminando, como siempre lo hacía, entre las aldeas, y Él miró y vio precisamente a ese hombre mendigar, y fue cuando Él se detiene y lo ve. Eso es una oportunidad, hermanos, para hacer el bien. Y a veces nos ha pasado, tal vez le ha pasado a usted o a mí, que vamos a visitar a alguien o vamos caminando en algún pueblo, en alguna calle, y de momento vemos algo, a lo mejor una persona se cae, o una persona tiene necesidad de algo, o una persona se le cayó su torta al suelo y yo tengo otra, y es oportuno en ese momento decir, ya no recojas esa torta en el suelo, toma, te doy una. Ahí hay una oportunidad para hacer el bien, ¿sí o no? Bueno, creo que es otro punto muy importante para agradecerle a Dios en este año. Gracias, Dios, por cada una de las oportunidades que viví para hacer el bien. Y gracias, Dios, porque en cada oportunidad lo pude hacer. Y cada que yo hago el bien, hermanos, así como ustedes, se siente algo muy hermoso aquí adentro de decir, le pude ayudar a mi prójimo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, hermanos? Bien. También puedo agradecerle a Dios en este año de que puedo tener un cuerpo, puedo tener la oportunidad de hablar, puedo tener la oportunidad de mover las manos, de mover mis pies y de ver con mis ojos. Gracias también a Dios porque tenemos nuestros órganos funcionando y podemos estar también respirando. Eso es algo que también me enseña todo este pasaje que leímos. Cierto que ahí hablaba de un ciego de nacimiento, y gracias porque hoy nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, pero también gracias a Dios porque en este año nos dio Él la oportunidad de ver, y de ver con la fe, de ver con nuestra vista espiritual, de ver con una visión espiritual muchas cosas en la Escritura y muchos principios y verdades, y es algo que yo también le doy gracias a Dios. Bien, pasemos al otro versículo, leamos ahora el versículo número 2 y número 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bien, hermanos, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Saben algo? Los discípulos que estaban junto a Jesús tenían una duda.
Y por eso le hacen una pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Claro, leyendo luego un poquito algunos libros, podemos entender que mucha la idea que tenía este pueblo en aquel entonces era que si alguien tenía algún defecto físico, alguien tenía ya un problema físico, en este caso este hombre ya desde que nació había nacido ciego, entonces siempre lo relacionaban con que o pecó él o pecó sus padres, como que siempre tenía que haber un pecado de intermedio, cuando a lo mejor alguno de nosotros tiene algún defecto, alguna debilidad corporal, etcétera. Pero ¿saben algo? Eso es una cultura que ellos tenían, o esa idea que ellos tenían. Pero yo veo aquí cuando Cristo le responde que ni es porque pecó el hombre, ni porque pecaron sus padres. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? Me está enseñando algo nuevo. Me está esclareciendo a través de la Escritura y a través de la vivencia. Cristo nos esclarece, me puede esclarecer verdades. Podemos descubrir verdades. Así que si estos hombres tenían dudas, ¿saben algo? Cristo les aclaró las dudas. Y eso, hermanos, es algo que yo también, al igual que ustedes, puedo agradecerle a Dios en todo este año, todo lo que aprendí en este año, todo lo que Dios, a través de lo que leí, a través de lo que me dejó ver, a través de lo que me dejó experimentar, aprendí algo nuevo en este año, y eso es digno de darle gracias a Dios. Y principalmente porque si algo puedo decirles, hermanos, es que a través de la Escritura, Cristo en este año me enseñó verdades, me enseñó a profundizar algunas verdades, me enseñó a esclarecer, quitó ideas falsas que yo tenía y me enseñó ideas tal cual aquí bíblicas están. Así que agradezcámosle también, hermanos, a Dios en este año por la claridad y el conocimiento que Dios nos ha dado a través de todas estas enseñanzas que domingo a domingo Dios ha permitido que aquí las tengamos. Gracias a Dios por ello, porque nos aclara. Y bueno, si bien este hombre estaba enfermo, también es digno de darle a Dios gracias por las enfermedades que pasamos, por lo que aprendimos en cada enfermedad que nos sucedió en nosotros, que vivimos, que nos provocó dolor. También gracias a Dios por ello, en todo este año, lo que pudimos haber vivido. Tal vez algunos vivimos algún dolor, como este hombre de nacimiento, seguramente estaba dolido por su condición. También en este año pudimos haber atravesado dolor, pero saben, hermanos, el dolor sirve para conducir las almas a Cristo. Muchas veces Dios utiliza el dolor para llevar a muchos a ver a Jesús y voltear los ojos hacia Él y de verdad comenzar a pensar en Él. También el dolor, hermanos, nos ayuda a ser disciplinados. Nos ayuda a buscar la disciplina, a buscar el orden. Muchas veces el dolor puede llegar a nosotros y ¿por qué hice algo mal, algo desordenado? ¿Por qué no me cuidé bien y me dio la gripa? Entonces también el dolor nos ayuda a ser disciplinados y también como cristianos nos ayuda a acercarnos a Dios para pedirle que Él nos restaure, que Él nos ayude a purificarnos. Eso es meditar un poquito en el dolor, pensando en lo que este hombre podía estar viviendo. También en toda esta narrativa, en todo este relato, podemos ver a un hombre que así le sucedió, y como Cristo responde en el verso 3, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él.
Yo algo puedo aprender ahí de lo que Cristo les enseña con esta contestación. Que Dios permite que nos acontezcan situaciones y cosas para glorificarlo a Él. Y eso me lleva a pensar cuántas cosas sucedieron en este año, me ocurrieron a mí, algunas agradables a mi carne, otras agradables a mi entender, algunas desagradables a mi carne, algunas desagradables a mi cuerpo, como las enfermedades, desagradables a nuestra carne, ¿verdad? Que nos enfermemos, que esto, que el otro. Pero hermanos, pueden haber acontecido cosas buenas y cosas malas, pero de todas esas, darle gracias a Dios por todas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido, como dice aquí, para que Dios se manifestase en nosotros, así como se manifestó en ese hombre, Dios se manifestase en nosotros, en nuestro andar, en nuestro caminar. Dios permite que así sea. Dios quiere glorificarse también en nosotros y por eso no es en vano que nos ocurran cosas, no es en vano que nos ocurran situaciones y puedo decir, vale la pena, vale la pena. También, hermanos, esta contestación que Cristo les da me deja ver que sí es cierto, Dios manifiesta muchas cosas y entre esas cosas que Dios quiere manifestar a través de lo que nos acontece, en este caso a través del hombre ciego, lo permitió ciego para que se viera el poder de Cristo cómo lo sanaba. Bueno, yo creo que en todo este año y a través de las cosas que hemos vivido y que nos han ocurrido, algo podemos ver, que se ha manifestado el poder de Dios. Se ha manifestado el poder de Dios en nuestras vidas, se ha manifestado el poder de Dios en nuestro hogar, se ha manifestado su misericordia, su bondad, su paciencia, lo grande que Él es en nuestros hogares, en nuestra vida, y eso, hermanos, es digno de reconocerlo delante de Él, delante de Dios. Y por eso en este año démosle gracias por todo esto que hemos vivido y todo esto que nos ha acontecido. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Estamos entendiendo todos? Qué interesante, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar así la Biblia. Aprende uno mucho. Nos fijamos mucho en los detalles y nos da la oportunidad de que usted y yo empecemos a imaginar y a recordar lo que ocurrió en este año y traerlo aquí y decir, sí, cierto, Dios, tú te manifestaste en esto. Gracias. Y decirle gracias, Dios. Gracias. Bien, pasemos al verso 4. Dice aquí la Escritura, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Puedo ver aquí que Cristo siempre ha estado dispuesto y aún presuroso para hacer la voluntad de Dios. Aquí lo podemos ver. Cristo siempre estuvo presuroso para hacer la voluntad de Dios. Me es necesario hacer la obra del que me ha enviado, de Dios Padre. Y bueno, en esto yo puedo aprender algo. En este año pudimos, o cada uno de nosotros nos pudimos haber dado cuenta de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios en este año? ¿Qué Dios me instruyó? ¿En qué Dios me dirigió? ¿En qué Dios me dio un sentido para decir por ahí? ¿En qué Dios me dio certeza para decir, ve por aquí, haz así, a mí me agrada esto? Entre todas esas cosas que aprendimos, Dios nos pudo haber dicho, me agrada que lo hagas así. Esa es la voluntad de Dios. Ve, no vayas. Sí,
para acá, no para allá. Y cuando yo aprecio esto de Jesús, que dice que es necesario hacer las obras del que me envió, también Dios nos dice a nosotros cuál es su voluntad y nos da certeza para hacer cosas y varias cosas de acuerdo a su voluntad. Ahora, en este año, ¿cuántos de nosotros podemos decir: gracias Dios, porque me mostraste tu voluntad y me diste dirección y me instruiste para hacer como tú deseabas, como tú querías? Eso, hermanos, también es digno de agradecerle a Dios. Un punto más para agradecerle a Dios. Gracias por la dirección que me has dado, gracias porque me diste esa guía para poder caminar seguro siguiéndote a ti. Gracias, gracias. ¿Le aconteció esto a usted, hermano? ¿Sí? Qué bueno. Dele gracias a Dios hoy por todo este año que ha pasado y que hemos podido hacer la voluntad de Dios. También veo a través de este versículo que si bien Cristo le era menester hacer las obras que Dios Padre le marcaba, también veo cómo Cristo no desperdició el tiempo, sino lo aprovechó. Ya no solo aprovechó una oportunidad como hace rato comentábamos, sino también Cristo aprovechaba bien el tiempo. Se dirigió a ese ciego. Dice: entre tanto que el día dura, generalmente los hombres, todos nosotros, trabajamos de día y hacemos cosas de día y a lo mejor arreglamos y componemos cosas de día porque la luz nos ayuda a hacer muchas cosas, a aprovechar el día, aprovechar el tiempo. Hermanos, es tan importante que nuestro tiempo lo dediquemos en todo, en todas las cosas que Dios nos marca y que lo redimamos, que podamos tener esas oportunidades que Dios nos da para decir: hagámoslo ahora, hagámoslo así, hagámoslo acá, sin dejar que el tiempo se escape o se escurra como el agua, ¿verdad? A veces se tiene esa percepción. Bien, también aprendo esto: en tanto el día dura, aprovechemos, hermanos, en tanto hay luz de día, en tanto nos alumbra la palabra de Dios, en tanto Dios nos da la luz, en tanto Dios nos deja ver que su palabra brilla, que Él brilla, que Él es la luz, que Cristo es la luz. Aprovechémoslo, hermano, aprovechémosle para amarlo, aprovechémosle para adorarle, para agradecerle, para darle gracias a Dios. En tanto Él nos revela cosas de su palabra, aprovechemos para aprenderlas y para ponerlas en práctica, para ponerlas por obra. No desperdiciemos el tiempo. Si a ti te ha dado oportunidad o te ha dado dirección de estudiar, estudia, hermano. Si Dios te está dando certeza de que vayas a este trabajo, ve a ese trabajo, aprovéchalo. De que estés en casa, está en casa si Dios así te lo está marcando, pero aprovéchalo, hermano, aprovecha el tiempo. Y bueno, si bien a través de este relato y de lo que hemos comentado, y como dice también el verso 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y qué importante es esto, hermanos, porque Jesús imparte luz. Sí, cierto, le abrió los ojos al ciego y el ciego vio la luz, pero también Cristo abre los ojos de nuestra alma para ver las verdades del Evangelio, para ver las verdades en su palabra. Cristo imparte luz, hermanos, nos da visión. ¿Y cómo se manifiesta eso? Porque nos revela verdades. Nos está constantemente revelando verdades y haciéndolas recordar si tú ya las sabías. El Espíritu Santo nos revela verdades, nos las hace recordar. Y esto, hermanos, esto que les comento, es digno
de agradecérselo a Dios también en todo este año que ha pasado. Cristo es la luz del mundo, hermanos, y esa luz que hoy tenemos es gracias a Él. Es algo grandioso decir que Cristo, que Jesús es la luz del mundo, porque nadie de nosotros desea estar ciego y ciego espiritualmente. Agradezcámosle a Dios que Él ha permitido que nuestros ojos vean, para volvernos a Él, para reconciliarnos con Él, para estar junto a Él, para que nuestra oración también se torne como amándolo a Él, como abrazándolo a Él. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Es algo grandioso. Bien, pasemos al siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y bueno, aquí a lo mejor muchos, al igual que yo, podemos decir: Cristo es un médico. Cristo sana. Dios sana. A muchos de nosotros nos ha sanado. Y ahí se ha manifestado su gloria y se ha manifestado su poder. Cristo es el divino médico. Y no solo ha sanado nuestro cuerpo, sino ha sanado nuestra alma de angustias, de aflicciones. Nos ha ayudado, nos ha sacado de ahí. ¡Wow! ¿Puedes recordar en todo este año de qué te sanó Jesús? ¿De qué te sanó Cristo? Usted lo puede recordar. Puede traer a su memoria algo en donde Cristo le haya ayudado a restaurar su alma, a salir de una aflicción, a salir de un fuerte dolor, a salir de una fuerte angustia. Bien, eso que usted está recordando, dele gracias a Dios también por eso. Dele gracias a Dios también por ello, porque en este año lo ha hecho así Jesús. Gracias a Dios porque Dios, a través del Evangelio, abre los ojos a los hombres, abre nuestros ojos, y a través del Evangelio nos da entendimiento y nos hace entender que si nos acercamos a Él, seremos sanos. No solamente sanos físicamente, sino en el espíritu, sanos también en lo espiritual. Puedo ver también aquí en el verso 7 que Cristo le dice a este hombre: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, y dice: fue entonces y se lavó y regresó viendo. Puedo extraer también de estas frases, hermanos, que Cristo nos da instrucciones. Dios pone a prueba nuestra obediencia. A este ciego le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Para él era una prueba de obediencia, porque imagínense, siendo un hombre ciego él, pues no podía decir que él conocía a alguien por su rostro, o que él conociera a alguien por su estatura, porque no veía. Pero a pesar de que no veía quién le estaba dando la instrucción, y que a lo mejor no era común oír su voz de ese hombre, imagínate estar ciego y solamente escuchas ruidos, voces, sonidos, y que te diga esa persona: ve al estanque de Siloé.
y lávate. Bueno, obedeció, a pesar de no ver quién era. Pero obedeció. Tuvo certeza, tuvo fe, lo creyó, le creyó a ese hombre. Sabemos nosotros que era Jesús, que es Jesús. Pero le creyó. Y fue y obedeció. Y aquí lo interesante es que dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Quiere decir que la Biblia me puede estar enseñando que si yo obedezco a Dios, va a haber consecuencias. Y en este caso, a él tuvo una consecuencia, que recobró la vista. Si nosotros obedecemos a Dios, hermanos, nos va a traer una consecuencia buena por obedecer a Dios. Dios nos puede gratificar. Dios se puede complacer por nuestra obediencia. Y hermanos, en este año, ¿tú obedeciste a Dios en lo que Él te marcaba, en lo que Él te marcó? ¿Pudimos obedecer a Dios en lo que Él nos pidió? ¿Pudimos observar que Dios se haya agradado por nuestra obediencia? ¿Se agradó Dios por mi obediencia en este año? Bien, hermanos, es un punto también digno de agradecerle a Dios por lo que en este año haya ocurrido, por lo que en este año pudimos haberle sido obedientes. Gracias, Dios, gracias, porque pude creerte, porque te obedecí. Gracias, Dios, gracias. Vamos a leer el siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9 y dice así: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Bien, este versículo, este texto, me lleva también a meditar y a reflexionar si a este hombre lo conocían sus amigos, lo conocían sus vecinos, tenía familiares, lo conocían sus primos tal vez, los que estaban con él, los que pasaban en ese camino y regresaban por el mismo camino y él ahí sentado tal vez pidiendo alguna ayuda. Había gente que lo conocía y había gente que se preguntaba, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Porque ya habían visto que él había sido sanado, había recobrado la vista. Y la gente que le conocía, ¿sabes qué estaba sucediendo en ellos? Estaba quedando impactada, se estaba admirando cómo este que mendigaba ahora ve. ¿Y sabes a qué me lleva a pensar esto? En todo este año, ¿a cuántos les di testimonio por mi vida? ¿A cuántos pudieron ver en mí que Cristo es grande y que Él puede ayudarnos y que puede Él salvarnos? ¿Cuántos de los que me rodean en el trabajo, en la escuela, pudieron ver la luz de Cristo en mí, en usted? ¿Cuántos pudieron hallar testimonio en cada uno de nosotros? ¿Cuántos? Bueno, hermanos, eso es digno de agradecerle a Dios. Gracias, Dios, porque pude testificar de ti. Gracias, Dios, porque la gente pudo ver a través de mí que te amo. Gracias, Dios, porque la gente pudo haber
Pudo ver a través de una iglesia, a través de una actividad que hice, a través de una labor, a través de un evangelismo. Pudo ver que Cristo es real. Pudo ver que Dios es grande, que Dios verdaderamente es. Hermanos, eso es digno de agradecerle a Dios. Veamos ahora el verso número 10 y leamos hasta el 12. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no lo sé. La gente le interrogaba, la gente le preguntaba: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y podemos ver en el verso 11 que él les responde de una manera sencilla. Es que aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Se lo estaba explicando el hombre a la gente, a los que le estaban preguntando, a aquellos admirados, a aquellos que estaban impresionados. Les estaba explicando a este hombre lo que había sucedido. Y de igual manera, hermanos, este verso me enseña a mí a que yo puedo explicarle a la gente lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido, lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho por mí, y se lo puedo compartir a la gente, a los cercanos, a mis compañeros, a mi familia, a mis familiares. Lo puedo compartir. Puedo expresar los favores de Dios y no quedarme callado y no guardármelos, no silenciar los favores de Dios que en todo este año me hizo. Yo creo que aquí, hermanos, podemos aprender algo, cada uno de nosotros. ¿Qué cosas puedo yo expresar para engrandecer a Dios y decirle: Dios, gracias por esto que hiciste, por aquello, gracias porque así me trataste, gracias porque tú hiciste ese ungüento y me lo diste a mí y se lo diste a mi alma? ¿De cuántas cosas tú expresaste de Dios? ¿Cuántas cosas tú expresaste de Cristo? ¿Cuántas cosas expresaste del Espíritu Santo y no te callaste y no te las guardaste y no las silenciaste y la gente pudo escucharlas de ti? ¿De cuántas? Tal vez vengan a tu mente muchas ocasiones, muchas veces en este año. Y bueno, hermanos, quiero decirles algo. Es algo digno también para agradecerle a Dios. Es algo digno para darle las gracias a Dios. Veo también aquí que él estaba ciego y ahora puede él ver. Y ahí puedo yo apreciar un cambio. Hubo un cambio en la vida de este hombre. Hubo algo que le transformó. Hubo algo que lo hizo diferente. Y sabes, me llama la atención porque dice aquí la Escritura, aquel hombre que se llama Jesús. Jesús, podemos entonces entender que Él obró en la vida de este hombre para hacerlo diferente. Obró en la vida de este hombre para cambiarlo. Y yo preguntaría también, ¿a cuántos de nosotros Cristo hizo algo en nuestro corazón para cambiarlo? ¿En cuántos de nosotros vimos que Dios nos hacía un odre nuevo? ¿En cuántos de nosotros Dios nos ayudó a cambiar situaciones?
de estar en un estado a pasar a otro estado. ¿Cuántos podemos decir que Dios obró un cambio en nuestras vidas? Y fue Jesús. Y fue aquel que se llama Jesús. Hermanos, este es un punto muy importante también para darle gracias a Dios por todo este año. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Bueno, miren, voy a leer la última parte de este relato. No es parte de mi estudio analizar o entrar en las interrogantes que le hicieron los fariseos y en la manera o en lo que él enfrentó con los fariseos, en este caso el hombre que había sido sanado, sino voy a irme hasta el verso 35 y terminar este análisis, terminar estas reflexiones con estos últimos versículos. Voy a leer del verso 35 al verso 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense y observen en este versículo quién buscó a quién. ¿El hombre buscó a Jesús o Jesús buscó al hombre? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿quién lo halló? Jesús lo halló, hermanos. Jesús halló a este hombre. Escuchó Jesús que lo habían expulsado. Sí, lo expulsaron de la sinagoga. Como leímos todo el relato, nos dimos cuenta qué interrogantes le hicieron los fariseos, qué situaciones los fariseos le presentaron. Cómo explica la Biblia que los fariseos ya habían acordado que cualquiera que declarare que Jesús era el Mesías quedaba expulsado de la sinagoga. Bueno, eso le aconteció a este hombre. Jesús lo oyó y fue a buscarlo. Qué hermoso, ¿no? Que Cristo, que nuestro Señor tenga ese cuidado y tenga ese interés por nosotros, de que Él es el que toma la iniciativa para ir a buscarnos cuando tenemos esa necesidad, cuando nos ha ocurrido un evento. En este caso a este hombre le ocurrió que lo expulsaron. Qué dolor tan grande para este hombre, para esta cultura, para estos momentos. El que tú fueras o el que un judío fuera expulsado de la sinagoga era como decía el Antiguo Testamento, era como haber sido echado fuera del campamento y ya no tenía parte, ya como para que ya ni siquiera se sintiera judío. Era dolorosísimo. Así ellos tomaban lo que significaba una expulsión. Casi ya no ser parte del pueblo judío. Y fíjense cómo en esa condición Cristo va y lo busca, y lo encuentra, lo halla. ¿A cuántos de nosotros Cristo nos ha buscado? ¿Hemos podido apreciar el interés que Cristo ha tenido para con nosotros, de que Él ha venido a buscarnos? De que Él ha sido sensible y ha tenido el interés de querernos ayudar cuando estamos en una dificultad muy fuerte, muy grande. Bueno, hermanos, ese es Jesús, el que nos ha buscado. Y es un punto más que yo puedo decir, démosle gracias a Dios por todo este año, por todas esas veces que Cristo nos vino a buscar y se interesó en nosotros. Démosle muchas gracias a Dios por ese Jesús, este Cristo
que ha expresado su amor de esa manera, buscándonos, motivándonos, animándonos para acercarnos a Él. También puedo ver que en este texto, en el siguiente versículo, dice, verso 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Cristo le había hecho una pregunta en el versículo anterior, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y en el 36 respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Puedo ver aquí que Jesús también está explorando el corazón de la persona, en este caso de este hombre. Esa pregunta que le hace, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta que Cristo le puede hacer a cualquiera de nosotros. Es una pregunta que Dios mismo nos puede hacer. ¿Crees tú en Él? ¿Crees tú en Jesús? ¿Estamos creyendo en el Hijo de Dios? ¿Estamos creyendo en la palabra de Dios? ¿Estamos creyendo en las promesas de Dios? ¿Estamos creyendo en que si cumplimos el mandamiento por amor, Dios se va a agradar? ¿Lo creemos? El hecho de que Dios nos interrogue, nos pregunte, es porque quiere que nos demos cuenta de la condición de nuestro corazón, saber cómo está nuestro corazón. Y en este año, ¿cuántas veces te interrogó Dios a través de su palabra? ¿Cuántas veces te interrogó Dios a través de un mensaje? ¿Cuántas veces te interrogó Dios a través de algún suceso? ¿Y qué le contestaste? ¿Te diste cuenta de cómo estaba tu corazón? ¿Te dio luz? ¿Te brilló? ¿Cómo Dios a través de esa pregunta te hacía ver y decir, necesito esto, te necesito Dios, te necesito a ti? Qué grandioso es esto, cuando Dios nos hace preguntas para nuestro bien, para sacarnos de alguna confusión, para entender algo mejor y sobre todo para explorar nuestra alma, nuestro corazón. Eso, hermanos, es un punto más para decirle a Dios, gracias, Señor, por lo que hiciste en este año. Muchas gracias, Dios. En la última parte de este versículo dice, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. En esta parte, hermanos, Jesús se le revela a la persona. Él le dice, yo soy ese que tú buscas. Cristo mismo se reconoce como Hijo de Dios y esto es muy importante, hermanos. Cristo es el Hijo de Dios y se le reveló a este hombre. Y qué importante es que, hermanos, nosotros tengamos entendimiento y tengamos la revelación de quién es Jesús, de que Él es el Hijo de Dios. Y si podemos expresar que Él es el Hijo de Dios, que lo entendamos, que lo creamos, que sea un hecho en nuestras vidas, que Él es el Hijo de Dios. Y miren, Jesús se le reveló a esta persona porque Él vio cómo este hombre ciego, que estaba ciego, cómo él actuó, cómo él obedeció a Jesús, cómo él se enfrentó a los fariseos y cómo él aún decidió poner en alto a Cristo a pesar de haber sido expulsado. Él puso en alto a Cristo delante de esa secta religiosa. Él puso arriba a Cristo, no importándole que los fariseos lo rechazaran.
Y eso le agradó a Dios. Y es por eso que Cristo se le revela, porque ve el corazón de este hombre, ve un corazón necesitado, ve un corazón sincero, ve un corazón que le está diciendo: ¿quién es, Señor?, para que crea. Y está viendo Dios algo muy importante: la sinceridad en nosotros. Hermanos, ¿cuántos de nosotros pudimos poner en alto el nombre de Cristo en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros pudimos recibir de Dios ese honor, ese reconocer por haberle puesto en alto? Y eso, hermanos, es un punto más para darle gracias a Dios por todo este año que ha pasado y lo que hemos vivido. Y hermanos, quiero terminar con este último versículo. Va a ser el último texto que voy a leer. Es el verso 38. Dice así: el hombre dijo, y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Finalmente este hombre ve a Jesús, ve a Cristo. Finalmente este hombre abre su corazón para decir: creo. Se da cuenta. Vio al que lo sanó, vio a su Salvador. ¿Lo hemos visto nosotros? De manera que si nosotros vimos en este año, vimos a Cristo como a Dios, vimos a Cristo como aquel que salvó mi vida, vimos a Cristo como aquel que murió en la cruz y me salvó y me perdonó y me limpió. Hermanos, estimados, eso es lo más grande que podemos agradecerle a Dios en todo este año. Y ya no en todo este año, en toda nuestra vida. El que de nosotros salga desde nuestro interior decirle a Dios, decirle a Jesús: te creo, creo en ti, creo en lo que hiciste en la cruz por mí, creo en que me perdonaste, creo en que me limpiaste, creo en que ese sacrificio fue para mí, en que ese holocausto que se hizo en la cruz fue para mí, fue por mí, como lo hemos estado aprendiendo. Si a ti, si a usted, hermano, se le ha revelado esto, créanme, es lo más grande que podemos agradecerle a Dios. Y dice aquí que a este hombre lo llevó a que lo adorara. Y Cristo permitió ser adorado. Por eso podemos ver que Cristo es Dios, porque no se adora a nadie más que a Dios. Cristo permitió ser adorado por este hombre. Así que hoy yo le quiero invitar a que a través de unos cantos, a través de que podamos escuchar algún alabanza, algún canto de adoración, podamos darle las gracias a Dios por lo que Él es. Gracias a Dios por lo que Él hizo. Gracias a Dios por lo que me dejó ver. Gracias a Dios porque me abrió los ojos. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su evangelio.
Gracias a Dios porque Él me enseñó, estando yo en las confusiones más grandes y a lo mejor en cosas que no entendía, Él vino y me las explicó. Él vino y me dio entendimiento y me las aclaró. Vamos a honrar a Dios con este canto. Vamos a honrar a Dios como lo hizo este hombre, adorándolo. Así que, hermanos, les invito a que inclinemos nuestro rostro, a que hagamos una oración y escuchemos estos cantos. Y entonces Jesús se acercó al ciego y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Jesús sabía en todo momento que estaba pensando el ciego, pero quiso orientar su pensamiento y quiso darle una dirección a todo lo que lo estaba confundiendo. Lo habían corrido de la sinagoga, él contento porque podía ver, y decía que quien lo había sanado no podía ser un pecador. Por eso lo corrieron. Y atribulado Jesús se acerca a él y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Jesús nos hace esa pregunta hoy. sé bien lo que has vivido y sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz
tú. Junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. He sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Soy libre para amarte, para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los presentes. Bendice sus familias, Señor, sus hogares, nuestros hogares, nuestras familias, y sea tu nombre, Señor, sea tu nombre engrandecido y glorificado.